Buenas tardes a todos, bienvenidos al colegio. Es un placer para mí como vocal de cultura dar inicio a esta jornada en la que presentamos la 8ª edición del concurso cerámico de regeneración urbana CRU, un certamen que se ha consolidado como una referencia en la aplicación de cerámica en el espacio público y en la regeneración de entornos urbanos en la provincia de Castellón. Este concurso, que está impulsado por la Diputación Provincial de Castellón, representa una convocatoria abierta con la máxima concurrencia posible, en la que prima la calidad y donde cualquier estudio joven tiene la oportunidad de acceder a la obra pública. No hay barreras de solvencia que limiten la participación, sino que se apuesta por el talento, la innovación y la capacidad de transformar el espacio a través de un material tan versátil como es la cerámica. En esta edición se han ampliado los premios a 3 propuestas, eso ahora nos lo contará. Y bueno, hoy además de conocer las bases del concurso en los espacios urbanos seleccionados, tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia de profesionales que han participado en ediciones anteriores. Tenemos a Silvia Pérez, arquitecta y jefa del Departamento de Promoción Cerámica, quien nos dará una visión general del concurso y de su evolución, a Carlos Sánchez y a Luis Navarro, de la Herrería, que son ganadores del CRU 7, con su intervención en el urbanismo de los acontecimientos en Montanejos, a Javier López, ganador del premio Arcer y autor de La mirada circular en Puebla de Arenoso, una de las obras destacadas del CRU 5. A todos ellos, pues nada, gracias por acompañarnos y compartir vuestro conocimiento y experiencia. Y sin más, doy paso a Silvia. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias otra vez al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante por una vez más dejarnos venir aquí a presentar la 8ª edición del CRU y poder hablar de todas las novedades, que son muchas. Darles las gracias a Miguel y a Maribel, ¿vale?, por cedernos este espacio, y a Quique, que nos lo pone siempre muy fácil en toda la organización de esta jornada. Pues como decía, al final hemos venido también para que conozcáis de primera mano, aunque ya hemos hecho mucho spoiler por nuestras redes sociales, todas las novedades del CRU, que el CRU, para quien no me va, no pasa nada, cosas del directo. Bueno, el CRU es un concurso que lo que quiere es fomentar el uso de la cerámica con una arquitectura de calidad en los espacios públicos urbanos de la provincia de Castellón. Y este concurso va asociado a un plan que se llama el Plan Cerámico de Regeneración Urbana, el Plan CRU, en el que va dirigido a los ayuntamientos porque es una subvención. Y lo que hacen los ayuntamientos es presentar unos espacios que son luego donde los arquitectos eligen dónde se proyectan. Sois vosotros los que elegís. Es otra de las peculiaridades del CRU, que lo hemos hablado 28.000 veces entre nosotros y en muchas otras jornadas que hemos compartido juntos. Bueno, agradeceros de verdad, que se me ha olvidado, vuestra presencia. Luis, que se unirá ahora dentro de nada, porque cada vez que os llamamos para que nos acompañáis para hablar del CRU, siempre os sumáis a la actuación y es de agradecer, de verdad. Y bueno, como os comentaba, el plan cerámico es una subvención en la que los ayuntamientos presentan un espacio que solo tiene que cumplir el requisito de que tiene que ser de titularidad municipal y un espacio urbano y que necesite una regeneración, ¿no? Y entonces esos espacios entran a formar parte de una bolsa en la que los arquitectos eligen. Cada equipo de arquitectos puede elegir hasta 2. Este año se han presentado 41 espacios y ya se pueden consultar desde hace varias semanas en nuestra web, que es promocioncerámica.dipcas.es, y, como decía antes, en nuestras redes sociales, que quien nos siga, y bueno, ya lo sabría, pero quien no, les animamos a que nos sigan para poder estar al día de todas las novedades. Y en este año, dentro de las novedades que comentábamos antes, pues se ha diferenciado entre 2 tipos de espacios. Están los espacios generales, bueno, que la categoría general de espacios, en la que están todos los municipios que se han querido presentar, en esta ocasión 41, y luego están los 5M, que son los municipios de menos de 5.000 habitantes. Que al final, pues la Diputación, que siempre quiere estar del lado de los pequeños municipios para ayudarles a luchar contra la despoblación, a ayudarles a mejorar en el turismo y a aportar mejores cualidades para sus municipios, pues ha creado también esta categoría que ahora veremos cómo se vincula con los premios. Los 5M son todos los grises. Hay un montón, hay espacios súper maravillosos y creemos que bueno, tendréis otra vez
muy difícil el seleccionar. Hay algunos que, como siempre, repiten, que ya os los conoceréis, pero hay muchos nuevos y muy interesantes. Como decía, estas categorías van asociadas a los premios del CRU. Hay 3 premios, porque este año una de las novedades es que se ha introducido un premio más. Está el premio general, que es el CRU en su esencia, que es el, pues eso, puede presentarse cualquier propuesta que presentéis de cualquier espacio puede premiarse, y tanto puede ser un espacio más paisajístico como un espacio pues, como más duro, una plaza, un calvario, claro, como vosotros, ¿no? que habéis hecho. Luego está el CRU Plaza, que sí que es una de las novedades, que dentro de toda la bolsa de los 41, solo los que han presentado un espacio que sea una plaza, ¿vale? Y, por último, está el 5M, que será para solo los que hemos visto en la diapositiva anterior, todos los espacios en gris, y que también puede recaer en una actuación más pasajística, como tu mirador del año de Puebla Arenoso, o pues, un espacio mucho más duro, ¿no? Más urbano. Bueno, pues eso sería la categoría. Como ya he dicho muchas veces, hacer vuestras cábalas. Si elegís un municipio 5M, podéis ganar el premio 5M, podéis ganar el premio plaza, si es una plaza, ¿vale? Y podéis ganar el general. Ya no digo más. Novedad súper importante también y que creemos que ayudará también a que se presente más gente es que, como decíamos, se ha aumentado, se ha duplicado el importe económico que hasta ahora. Ahora es 1.012.500 euros para la ejecución de las 3 obras, que son 900.000 euros para la ejecución de las 3, de la subvención que nosotros llamamos en especie, que es lo que perciben los ayuntamientos para licitar esas obras, y de PEC. Y luego son los 112.500, que son los honorarios, que eso sí que ves, la subvención en especie que perciben esos mismos ayuntamientos por los proyectos básicos y de ejecución, los estudios básicos de seguridad y salud, la dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación en materia de seguridad y salud. Y es el contrato, que también este concurso se rige por la ley de contratos, y es lo que se firma con los arquitectos ganadores, que vosotros ya habéis firmado en varias ediciones cada uno de vosotros, con el que se lleva a cabo. Y no menos importante, también se ha aumentado la cuantía para las menciones, que siempre, pues no todos los concursos, ¿no?, premian el esfuerzo, la dedicación, ¿no?, y como una recompensa. Pues ha pasado de 1.210 euros a 1.600 euros para cada una de esas menciones. Aquí también tenemos a varios compañeros que han pasado por estas menciones, no solo por premios, ¿no? Efectivamente. Es verdad. Oye, pero no siempre se gana. Hay veces que te quedas y es así. El jurado que libra cada año estos premios y que es un jurado multidisciplinar que está formado por profesionales de la arquitectura, por representantes de las asociaciones vinculadas al sector cerámico. Este año está presidido por Chema Medrano, de Medrano y Sáez, y los arquitectos que quieran participar tendrán hasta el 16 de mayo para 16 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina, para poder presentar sus propuestas. Se pueden presentar cada equipo 2 propuestas, como siempre, de 2 paneles. La forma, bueno, lo explico brevemente para los que no lo sepan. Se tiene que presentar tanto digitalmente como físicamente. La parte digital se tiene que subir a una plataforma que tenemos nosotros en Diputación, que es el Cloud. Los 2 paneles es un concurso anónimo, con lo cual tendrán siempre que elegir 4 dígitos y un lema y el municipio que se ha seleccionado. Y subir tanto los paneles como la memoria técnica y el avance del presupuesto a el cloud. Y luego mandar tanto los cartones pluma de 1 centímetro en horizontal, por favor, que si no nos descuadran luego para poder nosotros presentarlos, y el sobre 1, que lleva la documentación administrativa, que ahí es donde aparecen todos los anexos, que hay una guía que está muy bien explicada en las bases para que podáis consultar y seguir, y luego el sobre 2, que es donde está la memoria y el avance del presupuesto. Y tenéis que llamar, que no se me olvide, porque los que sois aquí, por ejemplo, de Alicante, o de Valencia, o de Madrid, Barcelona, para que nosotros nos quede constancia de ese envío, nos tenéis que llamar al departamento a los 3 teléfonos que figuran en las bases para, si se extraviara algún proyecto, como es anónimo, nosotros tener
una referencia para poder localizarlo. Dicho esto, otra de las novedades importantes y que, bueno, vosotros ya lo sabéis, que nos lo hemos comentado en varias ocasiones, era muy, entre que teníais la función de cribar todos los espacios que se presentaban, más luego con Aster nosotros conjuntamente teníamos que, os facilitábamos como unos catálogos comerciales para elegir el material cerámico y más apropiado, pero aún así también teníais que cribar entre el material para uso urbano del material para cocinas y revestimientos interiores. Se ha creado, bueno, al final ya ves, ni mirando, pero se ha creado un apartado dentro que es una aplicación que conjuntamente financia la Diputación y que desarrolla el Instituto de Tecnología Cerámica, y en el que Aster, que es la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, todos sus asociados han pasado los productos que tienen para uso urbano, y entonces, entrando, que ya está en funcionamiento, podréis pasar por ejemplo, de todas las casas que hay y podéis ver los formatos, las texturas, los espesores y unas prescripciones para que vosotros veáis si es más óptimo o no para lo que queráis proyectar en cada una de vuestras propuestas. Y también otra de las novedades, en ese afán que tenemos nosotros desde el Departamento de Promoción Cerámica para ayudar a la industria, se pide que el presupuesto de esta edición, el 20% del PEM, sea destinado a ese material exclusivamente cerámico, tanto para la colocación, para el suministro, y así pues por lo menos darle un peso mayor en cada una de las obras. Bueno, y ahora ya me paso a los logros que, como decíamos antes, que comentaba con Maribel. Una de las cosas que también ella ha nombrado mejores que tiene este concurso es que no pide ninguna solvencia limitante, que a día de hoy es muy difícil encontrar un concurso que no la pida, y que sobre todo porque, bueno, tú eres joven, no tienes solvencia económica, quieres tomarte un parón en tu vida profesional por cualquier motivo, y cuando te incorporas no tienes esa solvencia, porque suele ser de los últimos tantos años. Entonces, el CRU no la pide, sino que la da. Que hoy mismo habéis recibido un certificado hecho por nosotros de buena ejecución y del proyecto que ganasteis en la pasada edición. Y no solo eso, pues que la única solvencia que pedimos nosotros es que seas arquitecto y a nivel económico que suscribas. Bueno, no que suscribas, no, que tengas el compromiso de suscribir un seguro, porque hay mucha gente joven que ni lo tiene y no vas a hacer que lo hagan si no ganan, ¿vale? Y luego también es un trampolín para optar a otros reconocimientos y otros premios que creemos que son muy importantes también para las carreras profesionales de los arquitectos. Llevamos 12 obras ejecutadas, 2 que se van a iniciar dentro de nada. Y dentro de esas obras ya han habido varios premios importantes a nivel nacional y luego también a nivel de la Comunidad Valenciana. La obra de 2021 obtuvo el premio de Alejandro Martínez Promenade en Coveste Vinromà, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, y también la obra de la Plaza y Parada de Autobuses de Vinaroz de la herrería de Carlos Sánchez y Luis Navarro obtuvo ese mismo premio en el 2023. Esa misma obra de ellos fue seleccionada en los premios del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que no es un nombre largo, y también fue mención en los premios Aster. O sea, 3 reconocimientos a una misma obra. Debéis estar muy orgullosos, aparte es una obra que quiero decir que particularmente a mí es una obra que me gusta muchísimo. ¿Cómo conseguisteis en un solar? Porque aquello era un despropósito, ¿no? Sí. Lo contamos el año pasado. Sí. Contaste. Bueno, la hemos visitado, ¿no? Al cabo de los años, y la verdad es que uno comprueba que funciona, ¿no? Que funciona bien, que la vegetación se ha ido también apropiando del lugar y también las personas, yo creo que tienen un espacio público del que disfrutar y coger el autobús de una forma mucho más digna de lo que tenían hace 4 o 5 años, ¿no? Pues sí, y es un espacio muy agradable, no solo para ir allí a coger un autobús, sino que también para poder estar de estancia, de permanencia. Y luego también Camino de Baldosas Amarillas, también de Carlos y Luis,
obtuvo otra mención Aster en la última edición, y la mirada circular de Javier López en Puebla de Arenosos, el premio Aster, que se tuvo la entrega en la pasada edición de Cebisama. Así que creemos que, bueno, nosotros desde el concurso estamos súper orgullosos de todos esos reconocimientos que son merecidísimos y que creemos pues, que es lo que corresponde. Y hoy hemos traído también para dejar aquí a vosotros, al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, pues una de las acciones que también tenemos nosotros, la Diputación, financiamos una promoción de unas ediciones, unas publicaciones de arquitectura, tanto de edificación como de urbanismo, utilizando la cerámica como material principal, y que Aster edita y lo publica, y están las obras tanto de Alejandro Martínez, que antes comentábamos, las obras del Camino de Baldosas Amarillas y la plaza y parada de autobús de Vinaroz y el mirador de Puebla de Arenoso de Javier. Y creo que no me olvido de nada, sino Rebeca que me diga. Y ahora, pues nada, sin más, vamos a ver un vídeo porque creo que si esos son, bueno, podía haberlo pasado, pero ahora vais a hablar vosotros, así que dejamos el vídeo y luego le doy paso a mi compañero Javier para que os pueda hablar de la maravillosa obra del Mirador, de la mirada circular de Puebla de Arenoso y de su experiencia CRU, que también deberás hablar. La gala, me olvido, la gala. La gala este año será en Montán el 13 de junio. Siempre es una experiencia maravillosa. Los que estáis aquí, que habéis asistido, podéis corroborar. Nos lo pasamos muy bien, la hacemos con mucha ilusión, la organizamos y que esperamos veros en esta edición también, allí. Y nada, sin más, gracias, Quique. Autoplay. ¿Qué? El autoplay. Sí, sí. En Cebisama estaba así, ¿eh? ¿Empiezo yo entonces? Sí. Ah, ya está. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias al Colegio Territorial por la invitación y, por supuesto, al Departamento de Promoción Cerámica, una vez más, por invitarme a mostrar un poquito el proyecto que ganó fue uno de los premiados en el CRU 5 y que luego, bueno, por fortuna, pues fue agraciado con el premio Aster hace poco. Esto ya no lo sabemos, pero... Pero hay gente que no, Javier. Siempre con la primera. Ahí vamos. En primer lugar, pues como siempre, hablar del entorno donde nos emplazamos. Nos encontramos en Puebla de Arenoso, que es una población pequeña, aproximadamente tiene unos 50 habitantes, en verano se multiplica, pero durante a lo largo del año viven pues, unas 50 personas y concretamente nos encontramos en la zona sur de la misma, en una calle que conecta la población con el propio cementerio a través del Vía Crucis. Es un entorno natural de unas maravillosas vistas y bueno, pues la verdad es que es un entorno muy verde, bastante salvaje, asilvestrado y que a su vez pues, está salpicado de pequeñas bodegas de carácter doméstico que evidencian a su vez y del mismo modo la problemática que presenta y que más adelante veremos, y es que el suelo pues, es un suelo pues, muy esponjado, muy disgregado, con muchísima tendencia al lavado de finos y que acaba vaciándose completamente. Para resolver esto, lo que se pretende es crear, en primer lugar, dos tipos de espacios, o dos grandes piezas, una circular y otra cuadrada, que dialogan entre sí y además dialogan con el entorno. La primera pieza circular es lo que es el mirador propiamente dicho, a través en el centro,
aparece un árbol, un Arcemum porcelanum, y a partir de ahí se van extendiendo anillos con diferentes usos y diferente tipo de pavimento también que se emplea, creando una visión al entorno sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de coacción hacia el espectador. O sea, el espectador es completamente libre de mirar en cualquier dirección de su entorno. En este caso se emplean 3 tipos de despiece, uno más pequeño de baldosa de 12x12, 6x6 y 12x12 en la zona cercana al árbol, una zona más de reposo, más de estar. Pieza más alargada y muchísimo más vibrante, que es en la zona de paso. Y por último, en la zona propiamente dicha del mirador, se emplean piezas las más longitudinales, las más tensionadas, siendo unas piezas de 8x32 y 16x32. Este es un poco el resultado final desde el propio centro. Los anillos se extienden y expulsan la mirada hacia las vistas, a las formidables vistas y las cadenas montañosas que envuelven la población. Por otro lado, tenemos también la otra pieza que dialoga de una forma muchísimo más cercana, más terrenal. Son unas gradas revestidas con una cerámica más abstracta, más moderna, que se pliegan y buscan dialogar con el entorno de una forma más directa. O sea, buscan que el visitante sea capaz de descender hacia la propia zona pues virgen, los propios bancales, antes cultivados, ahora ya no. Como he dicho, pues el despiece que se emplea aquí es un despiece muchísimo más rígido, pieza más grande, más abstracto, nada que ver con el despiece empleado en la zona mirador, que es muchísimo más tradicional, quizá más vibrante. Y aquí pues el resultado es un poco las gradas descienden hasta prácticamente posarse sobre el terreno. De hecho, la barandilla ni siquiera envuelve por completo las gradas. Allí donde hay un terreno y donde existe un peligro, el propio visitante puede descender hacia las zonas de siembra. Es un poco la visión general. Y detrás de todo esto aparece un elemento que en muchísimos casos pues queda oculto, y es el gran armazón que sustenta todo esto. Como he comentado, el suelo pues, era un suelo muy malo, con muchísimas problemáticas, y hubo que intervenir, hacer un gran movimiento de tierras y crear una especie de gran cajón que fuera capaz de no soportar el mirador, sino además soportar los posibles deslizamientos para las viviendas cercanas y los pajares cercanos, que en muchos de ellos corrían riesgo de colapso. Y de hecho, es más, hay una de ellas que llegó a colapsar parcialmente y que a día de hoy, pues gracias a la intervención, se permite que puedan, digamos, establecer una edificación un poquito más segura. El sistema pues, funciona como una gran losa que queda anclada en el terreno y que posteriormente es parcialmente sepultada con las propias tierras removidas para así conseguir un poco más de estabilidad, dando pues, al final como este resultado, que es el resultado pues, de quizá 2 o 3 semanas después de la ejecución, cuando se tomaron las fotografías, y que evidentemente toda la zona verde había sido afectada por todos esos movimientos, y a día de hoy, por fortuna, ya 2 primaveras, se ha recuperado completamente y está lleno de vegetación salvaje y completamente asalvajada, hasta puntos que las propias trepadoras están teniendo que competir contra la propia vegetación autóctona. Es un proyecto, como me gusta decir, muy imperfecto, un proyecto con un gran componente artesanal. Es un proyecto donde lo que se busca sobre todo es la combinación entre la cerámica, que es un producto industrial y prácticamente, si se quiere así, perfecto. Hay otros tipos de cerámica que aquí mismo se emplean, que también son mucho más tradicionales, y se pone en valor junto con esos hormigones vistos, fracturados, los aceros oxidados y desgastados, evocando un poco el conflicto, el paso del tiempo contra lo imperecedero o lo que podrías, digamos, decir, inamovible que podría ser la cerámica, lo que es inatacable de alguna forma. Aquí se puede ver quizá el solape de los 3 grandes tipos de piezas: el adoquín, la pieza grande cerámica mucho más abstracta, y la pieza más tradicional roja, que parece prácticamente es un gres todo masa, prácticamente parece barro cocido. Podemos seguir viendo lo mismo, esas piezas más tradicionales, cómo se dispersan hacia los bancos de hormigón,
La imperfección que encontramos en el propio adoquín, que está plagado de cejas, el borde de hormigón, que tampoco termina de ser perfecto. Todo ello acaba dándole pues, ese entorno, esa estética artesanal, donde digamos, la acción del propio albañil, de los que lo han ejecutado, es importantísima. En muchísimos casos esto pasaba, llegábamos y ya habían cosas que habían, de alguna forma, ellos tomado la decisión por su propia cuenta, en algunos casos acertada, en otros no tanta, pero sí que de alguna forma y anecdóticamente los bancos no iban a ser así, en un principio iban a ser un hormigón muchísimo más limpio y por una cuestión casual revistieron uno de los espeldaños de mortero, destrozando completamente la esencia del hormigón. Lo tuvieron que fracasar. El resultado final fue muy interesante y terminaron haciéndolo en todos los bancos. No nos lo habías contado nunca. No lo había contado esto. Pues sí, o sea, nunca se pretendió que fuera así. En principio iba a ser un hormigón normal, encofrado, con sus imperfecciones, pero no con esos arañazos que al final se tuvieron que buscar precisamente porque ya habían tomado la decisión por cuenta propia y o se movía esa estética a todo lo demás o iba a aparecer dos peldaños muy extraños. Y bueno, esto no hace sino pues, evidenciar eso, esa labor artesanal y muy, muy importante que al final ha ayudado a que el proyecto sea lo que es, con todas sus virtudes y también todos sus defectos. Es un proyecto, pues, teniendo en cuenta dónde se encuentra, muy, muy lleno de pequeños defectos, imperfecciones, que es lo que creo que también le da muchísimo encanto a la propuesta, porque encaja muy bien en ese entorno imperfecto y rodo que es el borde urbano de la población. La segunda gran premisa del proyecto es el elemento temporal. Es un proyecto que lo que busca es conectar la experiencia del visitante de una forma muy cambiante. Para ello emplea sobre todo un Nasserman Pusillanum como gran elemento central o eje de esos elementos radiales que se dispersan. Y es un árbol que poco a poco pues, va cambiando de tonalidades, va cambiando, es de hoja caduca, va cambiando sus colores, es de un abanico cromático extremadamente amplio, pasando del verde en primavera, amarillos, los rojos en otoño y al final en invierno no tiene ningún tipo de hoja. Y además se acompaña también con unas parra virgen que sigue el mismo espectro cromático. Creando así, la imagen está tomada en invierno, entonces bueno, el árbol pues... Ahora que sigue siendo invierno, pues sigue igual. No, ya estamos en primavera, Javier. Sí, empieza ya a brotar, poco a poco, pero bueno, irónicamente no tenemos imágenes del árbol cuando está verde. Anecdóticas. Y se busca siempre ese aspecto pues, radial, de que al final la vida es un elemento que da vueltas, que queda atrapado. Lo que se busca es una mirada muy sosegada al entorno, asentarse con calma, de forma humilde, de forma artesanal, que de alguna forma ya asegurando que el paso del tiempo, los materiales pues vayan a asentarles bien. Esto ya lo he dicho otras veces, cuando estaba recién terminado y ejecutado, estaba muy limpio, le faltaba algo. 2 años después está muchísimo mejor, está más sucio en el buen sentido, más sucio porque la tierra al final ha teñido toda la intervención de sus colores, el hormigón se está volviendo un color más terroso, todo acaba estando más integrado, el acero precipita y mancha también, todo acaba haciendo que el conjunto pues, esté muchísimo más integrado y que esas pequeñas imperfecciones de las que hablábamos antes formen parte más de un elemento completamente monolítico. Y que podemos ver pues, un poco lo que son las piezas de la celosía blanca, que como esta imagen se tomó recién ejecutadas, pues están impolutas, la vegetación ha dado tiempo a crecer y a día de hoy prácticamente la vegetación rebosa y en muchísimos casos, al menos en primavera y en verano, es prácticamente imperceptible encontrar las propias lamas. ¿Tienes que hacer fotos? Tengo que... Sí, pues ya sabes cómo no soy. Aquí podemos ver un poco las fotografías. El nivel ya se ha recuperado. Sabemos que hemos tenido en Castelló una época de sequía que duró casi 1 año y medio, 2 años, y la verdad es que peligró bastante. El embalse a día de hoy ya se ha recuperado. Las vistas son las mismas, pero con más agua, más espectaculares si cabe, quizá.
Y bueno, al final pues es un poco esta imagen creo que ejemplifica todo, esa mirada que se dispersa completamente y que con calma intenta que no constreñir para nada la vista del visitante. No, una imagen más, de nuevo. Al final, el gran protagonista de esta intervención no es tanto el mirador, no es tanto la obra, como es el gran entorno en el que ha permitido que este proyecto pueda asentarse ahí y abrirse al mismo. Y aquí ya se acabó. Se me dio con una última fotograma. Y lo que contaste el otro día en Castellón, que es muy interesante, ¿no? Lo de las luminarias, que lo hiciste más imperfecto también. Sí, bueno, las luminarias las luminarias, allá tuvimos una tesitura bastante importante y era perforar la propia pieza e insertarlas o, digamos, colocarlas y emplear el propio mortero para, de alguna forma, reubicarlas. Y si bien en un principio parecía que la intervención pedía crear piezas e insertarlas, sabiendo la problemática que acompaña al pueblo, cómo son este tipo de intervenciones, en que al final este tipo de poblaciones pues, tienen unos medios justos y cuando falla una luminaria no van a repararla, sustituir una pieza, terminarán colocando un mortero. Entonces, desde un principio se decidió pues, colocar mortero y así, cuando tuvieran que repararlas, pues de alguna forma quedaría la reparación muchísimo más integrada en el conjunto del proyecto. Y también muy acorde con el mobiliario urbano. Que sí, también de alguna forma todo fue confabulando para que el proyecto fuera encajando solo. Sí. Es una cosa, pues, como he dicho, muy curiosa. Al final creo que cuando haces las cosas con dedicación y con cuidado, poco a poco pues consigues, y a base de decisiones y muchísima improvisación, porque además tuvimos un incendio y todo. Sí. Se tuvo espectacular. Que paralizar la obra durante un montón de tiempo. Pues se consiguen al final resultados pues, interesantes, que no quita que, como todo, pues siempre hay cosas mejorables, siempre las hay. Pero yo creo que el resultado es más que digno. Es un premio Aster, Javier. Sí. Decirte que seguro es maravillosa la intervención. Y ahora, pues... Le cede, que ha llegado ya Luis también. Buenas, Luis. No menos meritoria. No, pero quiero decirte que debes estar muy orgulloso. ¿Cómo es este? Es un gran proyecto. ¿Quieres Claro, comentar yo algo lo que digo que... Si quieres comentar algo del concurso, nos están escuchando. No, pues nada, no. Animar a la gente, sobre todo, que se presente porque es lo que hablamos, que no solo es el ganar, luego es la relación, ¿no? Que se hace con todos los compañeros y con el equipo de promoción cerámica. Nosotros lo que decimos, se lo he dicho antes a Maribel en privado, es que es un concurso muy agradecido, porque muchas veces lo que pasa es que ganas concursos y la cosa como que le cuesta mucho arrancar, se queda en un cajón, necesitas una financiación, ¿no? La recogen al cabo de 2 años y entonces de repente se pone en marcha una cosa de hace 2 que ya casi no piensas, ¿no? Con lo que has hecho. Ya habías olvidado completamente. O lo que pensabas que has hecho hace 2 años ya no lo piensas, estás en otra cosa. Lo bueno que tiene el CRU, y se lo he dicho antes a Maribel, es que es un ciclo cerrado, ¿no? Ganas el concurso, te dan un plazo, ¿no? Además, como bastante constreñido para desarrollar un proyecto básico de ejecución, arranca una obra y a final de año uno tiene que como que entregarla, ¿no? Justificarla, porque si no, por la ley de subvenciones... Entonces, no solo lo agradecido de la relación humana, sino que es que además la relación profesional es que también es envidiable. Y eso no es nada común, ¿no? En la administración. A ver, los tiempos van muy justos, es verdad, pero es verdad que llevamos 7 ediciones. Vosotros ahora mismo estáis empezando, que se acaban de adjudicar las obras de Montanejos y de Cortes, y pues acabaréis antes de final de año, en año y medio, desde que se falla el concurso en la gala hasta que se recibe la obra. Ya está, y luego lo mismo. Mira, como novedad, este año también hemos puesto una novedad que creemos que también ayudaba a los equipos más jóvenes o tal, que se va a facturar por porcentaje de ejecución de obra. Mira. No solo al final, sino que se ejecutarán, pues eran no sé si era al 15, al 30, al 60 y al 90. Al 100, no sé, 90 y 100. Hicimos 4 franjas, porque también luego siempre, si pasa cualquier imprevisto, para ayudar también y cubrir las espaldas de los compañeros, sabéis que siempre se penaliza y se quita que no solo a los ayuntamientos, sobre todo que son
y hay ayuntamientos pequeños que no pueden asumir a veces penalizaciones porque la ley de subvenciones, si no se cumple, penaliza y reintegra. Sí, sí, hay ayuntamientos que son completamente incapaces y que en muchísimos casos, bueno, creo que todos lo hemos Se- vivido, ¿no? El se hecho penaliza. de tener Sí. que Llegar al combatir, final con- ¿cómo se suele decir?, a cuchillo contra la propia contrata porque los plazos terminan. Y no La contrata puedes. lo sabe. Sí, La contrata lo juegan sabe con que se creen que no, y el pero ayuntamiento no tiene la capacidad para nada de asumir no, cualquier esas factura pérdidas. venidera Sí. no subvencionada. Nosotros de verdad que tenemos suerte, toco madera, de que en todas las ediciones que llevamos no hemos tenido ningún contratiempo grave, en el nivel que lo hemos solventado todo bien. Es verdad que estamos muy encima de, pues vosotros es verdad, ya lleváis muchos años en la profesión, pero hay veces que son equipos más jóvenes que son sus primeras obras, como fue en su día la de Alejandro Martínez, la primera que hizo él fuera de Coves. Y bueno, pues también es bonito ver cómo esos inicios y ir de la mano, que aprendan a lidiar y de meterse en el barro, ¿no? De lo que es la contrata y porque es una profesión muy bonita, pero que también tiene su backstage, ¿no? Sí. En la parte trasera. Sobre todo hay muchas cosas que a lo mejor si nunca las has vivido o si de alguna forma no has tenido la posibilidad de llevarlas a cabo, siempre es agradable, muchísimo más cómodo que saber que que estáis vosotros, que estáis apoyando en cualquier momento, cualquier duda, dices, llamas. Oye, y esto, incluso los plazos, porque me acuerdo la última allí en Puebla, que fuiste tú misma que dijo, los plazos que se acaban. Y yo estaba más pendiente de que el proyecto llegara a buen puerto y dije, los plazos se están acabando, Ellos es verdad. igual, O sea, con Sí, todo. pasa lo mismo también. es de agradecer el hecho de que a veces, incluso aunque tengamos más experiencia, nos cojan también de la mano. O sea, a ver. Bueno, al final yo creo que cuando veis que os llamo yo ya decís qué quiere. No sé cómo me tenéis grabada en el WhatsApp, ¿eh? Sí que hay putas. Voy a mirarlo luego. Porque de verdad que no, pero que se hace con todo el cariño del mundo y que al final es lo que decimos, ¿no? Que todos los resultados son buenos y eso es lo que... Y luego también, pues mira, Montanejos, vosotros no habéis tenido ningún problema, pero Corte se quedó desierto, se tuvo que volver a visitar. Pero son contratiempos que salvamos al final también. ¿Y qué querías decir, Carlos? Disculpa. No. Yo quería recoger el hilo también de los reconocimientos que has dicho antes, porque eso, en realidad lo que pone... Nosotros en la oficina siempre decimos que los reconocimientos solo sirven como un poco para validar tu trabajo, ¿no? Y yo creo que en el caso del CRU los reconocimientos también sirven para validar el trabajo del jurado que hace, ¿no? O sea, que no es nada fácil. Eso yo creo que es una garantía dentro del concurso, el saber que hay un buen jurado que elige como unos proyectos ganadores, que luego el recorrido que tienen es reconocido, ¿no?, por terceros. Entonces, nosotros siempre usamos los reconocimientos como de alguna forma para testear lo que estamos haciendo y validarlo, ¿no? Si hay un tercero, yo me puedo decir que lo hago muy bien, ¿no? O mi abuela también me lo hizo, o mis padres, pero lo que necesitamos es de un tercero que al final, ¿no?, de alguna forma audite nuestro trabajo y no lo reconozca. Y entonces nosotros, con todos estos reconocimientos que han nombrado el CRU, que ya son muchos y más que vendrán, no solo la labor de los arquitectos, sino que es la labor previa que ha tenido el jurado, ¿no?, de cribar las propuestas y elegir las idóneas para los emplazamientos. Yo creo que eso también, de alguna forma, ¿no?, porque a veces cuando nos presentamos a concursos decimos, ay, qué jurado es el que está detrás, ¿no? Al final ¿Cómo de capaz es el jurado para discernir realmente si las propuestas son Está claro que cada jurado tiene mejores sus o peores? intereses, ¿no? Y pueden concordar más o menos con las ideas que tú promulgues. Pero desde luego lo que está claro es que con el paso de los años el CRU lo que ha hecho muy bien es rodearse de un jurado como muy válido que ha dado lugar como a que las obras luego tengan un recorrido, ¿no?, en reconocimientos más o menos importantes. Eso ya es otra cosa. Sí. Entonces, Yo también estoy yo de acuerdo. reconocer la labor del jurado que Y este le año vamos a da tener muy difícil, mucha validez al concurso. Que este año con las 3 categorías, o sea, Sí, yo creo que claro. va a ser No, como... yo esto lo digo para los que nos están escuchando y nosotros ya no sabemos esto muy bien, Sí, ¿no? pero Ya, es verdad, hay Muchas mucha gente veces- que puede pensar, muchas veces o puede sea, pensar que un se piensa el concurso juego a algo veces más obtuso. es torticero, ¿no? Y que no No. es transparente, es totalmente transparente y Es luego anónimo. la garantía es el recorrido que luego han tenido las obras. Y luego te digo que la forma, que es verdad, ¿eh? Nosotros nos basamos por los criterios que figuran en las tal, forma que tal, pero cuando vamos a votar, cada uno metemos anónimamente, el primero que vota siempre es Ángel Pitars, que desde aquí lo saludo, el que fue presidente muchos años del Colegio de Arquitectos de Castellón y que ahora lleva la cátedra cerámica de la UJI. Y él es el primero y luego pasamos cada uno de los miembros, que somos un montón, somos como 13 personas, y ponemos cada uno nuestro resultado. Y lo que sale en el Excel es lo que es. Ahí ya no hay tu tía.
Y eso es lo bonito, porque cada uno tenemos una visión. Nosotros hemos hecho antes alegatos, cada uno hablando de lo que le parece mejor o peor de cada propuesta, de los finalistas, porque al final sí que es verdad que hacemos una criba y a lo mejor entre los 10 mejores proyectos ya son los que, venga, de aquí sacamos ya estos premios, hasta ahora, que serán los 3 premios y las 5 menciones. Pero es verdad que es difícil y cada vez más, yo creo, porque cada vez hay más calidad y encima, pues eso, ahora este año es general, plaza, 5M, vamos a tenerlo más complejo. Pero bueno, no has dicho nada del CRU, ¿eh? pues gracias, Carlos. Es Yo verdad estoy que aquí acaba de llegar como- tu me ha llegado compi mi de la socio tal, universidad. y he dicho, no ha dicho nada del CRU, ¿eh? Pues tienes toda la razón. Bueno, que no sé si tocaba o no. No, sí. El foro no es el mismo, pero es verdad que también es muy importante que sepan, porque a lo mejor hay gente que tiene hijos que están estudiando arquitectura, ¿vale? Bueno, hombre, hola. Sí, ¿no? También hay gente, colegiados que tendrán hijos que están estudiando arquitectura o que pueden en su día querer estudiar o amigos de hijos, como sea. Ahí también, desde hace ya 4 ediciones, esta es la 4ª edición del CRUE, pues se pensó también pues, que la mayoría de arquitectos que ganan suelen ser equipos jóvenes, ¿vale? Entonces, pues fomentar también que desde ya ese nivel de iniciación en la escuela, que empezaran a conocer el concurso y que empezaran a trabajar con lo que queremos es que conozcáis el material cerámico. No nos olvidemos, igual que vosotros aquí ahora, que me lo habéis dicho alguna vez, que habéis utilizado ya cerámica para proyectos vuestros particulares, ¿vale? Pues queremos eso, que la gente sepa las bondades y lo maravilloso que es este material. Que, como bien, mira, el que habéis puesto tú, por ejemplo, la mirada, tiene garantía de por vida ese material de Exarres, ¿no? Y eso ya dice mucho de sí, de un material. Bueno, pues entonces tenemos también un formato para ellos en el que sí que es verdad que ellos no tienen que elegir el espacio, sino que lo elegimos nosotros, lo seleccionamos. Hace nada estuvimos aquí de la mano de Luis pudiendo presentar en la Universidad de Alicante de Arquitectura el CRUE para ellos. Se eligió pues, un espacio y ellos presentan solo un panel y una memoria y optan a 2 premios de 1.000 euros cada uno solo por participar. Creemos que es maravilloso, aunque tengo que decir también que les cuesta horrores a los estudiantes presentarse porque el plazo de ellos ya ha acabado, ellos se han intentado no vincularlo al concurso porque les venía muy mal por los plazos de entrega, porque el 16 de mayo están ya inmersos en entregas finales o exámenes que vienen ya están muy cerca, se sacó y se puso para marzo, se han presentado más que en otras ediciones, pero aún así nos cuesta mucho. Eso que este año le hemos dado un kit CRU monísimo, con una sudadera ideal, que lo pueden decir ellos, que es súper calentita, súper ponible, que me imagino, Luis, que van muchos estudiantes allí a la carta. Pues oye, Maribel, pues te lo pueden decir ellos, es muy cómoda, ¿no? Y es muy calentita y es muy ideal, porque la hemos seleccionado aquí el equipo de promoción cerámica y es muy mona. Bueno, ya cuando queráis. Vale. Bueno, a lo mejor ya no toca, pero gracias por invitarnos. A nosotros, no a ellos. Nada, siempre que nos invitas, encantadísimos de venir aquí a contar un poco nuestras experiencias con este concurso, que nosotros, ya lo sabe ella, lo hacemos, ¿no?, extensible a todos los que nos estén viendo. Pues son estupendas, maravillosas, y las referencias no pueden ser mejores, ¿no? Lo que intentamos como explicar aquí. Lo que traemos hoy son 2 proyectos, ¿no? Uno de 2022, que ya contamos en fase de proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo las obras, las fotos terminadas de la obra, y la obra que se pone en marcha la semana que viene, que es en Montanejos, ¿no?, que es el resultado del concurso del año anterior, de 2024. ¿Vale? Nada. Lo que nos gusta cuando venimos aquí es un poco lo que tú has contado al principio, ¿no? Es decir, más que venir a contar la obra, es contar lo que supuso para nosotros la primera victoria, ¿no?, algo así, o la primera vez que ganamos el concurso del CRU. Y es que tenemos a las 2 positivas una constelación de imágenes. Lo que podéis ver en la primera era un poco lo que teníamos encima de la mesa cuando nos presentamos a la primera vez que nos presentamos, que creo que fue el CRU 3. 3, en Peñíscola. CRU 3. Sí, la entrada de premio fue en Peñíscola y la obra fue en Vinaroz. Sí. Bueno, pues cuando echamos la vista atrás y vemos lo que teníamos encima de la mesa, en ese momento podemos decir como que el 95% del trabajo del estudio era obra que estaba relacionado con lo doméstico, ¿no?
reformas o viviendas, pero donde el componente doméstico era lo que predominaba encima de la mesa cuando nos presentamos. Hay que recordar, de esto parece que ha pasado ya, bueno, ha pasado un lustro, era 2020, estábamos en plena pandemia, ¿no? Había escaseado ¿no? Este momento así como raro de impasse en el que estábamos medio en casa, nos estábamos empezando a incorporar a la oficina. Y pues, encontró Luis el concurso. Nosotros que siempre hemos sido concurseros, palmatorios, ¿no? O sea, uno detrás de otro, ¿no? Perdidos. Decidimos presentarnos, ¿no? Ante la escasez también del trabajo de espacio doméstico, ¿no? Y entonces, cuando echamos ahora ¿no? Cuando miramos la mesa de la oficina, ahora podemos añadir como cosas nuevas, ¿no? Cuando miramos lo que tenemos en la mesa de la oficina, lo que nos encontramos es un salto de escala. Es decir, al final el CRU, que puede parecer un concurso chiquitín, ¿no? Porque no, en realidad no es muy grande. La plaza de Vinaroz, que fue la primera que ganamos, tiene como entre 950 a 1000 metros. A lo que sí que nos ayudó es como a coger el impulso y a reflexionar sobre el espacio público, ¿no? De repente encontramos un interés, encontramos, ¿no? Como una serie de situaciones que nos vinieron más o menos de cara para reflexionar sobre el espacio público y tuvimos la fortuna de seguir ganando. Y de repente, cuando ahora nos ponemos a ver lo que tenemos encima de la mesa, resulta que el 90% es espacio público y el 10% es espacio doméstico, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es el foro adecuado, ¿no? para compañeros animarles a presentarse a un concurso de este tipo, porque puede ser el punto de inflexión, ¿no? De repente que puede cambiar como la forma de trabajar en una oficina, que es lo que al fin y al cabo yo creo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces nos gusta traer estas dos diapositivas, ¿no? Como de 2020 y 2024, ¿no? Como de repente pues lo que aparece aquí es una constelación de espacios públicos en los que estamos trabajando, vamos a trabajar y que estamos como muy ilusionados, ¿no? Porque al final nos parece que el espacio público es el lugar en el que uno de verdad puede influir, ¿no? En la vida no solo de uno, sino, ¿no? De toda una sociedad, ¿no? Eso es lo que nos parece como muy interesante. No me enrollo más. Como intro, el primer proyecto lo llamamos como ¿no? El viaje importa. De hecho, le pusimos el lema de Camino de Baldosas Amarillas, porque como veréis ahora un poco cuando lo cuente, en realidad, más que llegar a un sitio, ¿no? Y tener unas vistas, lo que importa un poco es, como le pasa a Dorothy, ¿no? En el cuento del Mago de Oz, que lo importante es como perderse durante el camino, ¿no? Tener descubrimientos, pararse, ¿no? Relacionarse con otra forma, de otra forma con el lugar y tener como una experiencia que no solo sea llegar, ¿no? de inmediatez, sino que al final, a base de esta cosa de 360 grados, ¿no? Alrededor de una montaña, coja como protagonismo el viaje. Bueno, esto que he dicho del Camino de Baldosas Amarillas. Nosotros, bueno, Castellón está un poco lejos de Alicante, entonces lo que hacemos siempre es, ahora como viajamos a las obras, a veces las visitamos, pero normalmente lo que hacemos es, a través de Street View, pues como reconocer el lugar, ¿no? Hacer como un recorrido así como muy minucioso, intentar como entender lo que está pasando allí y a partir de ahí dar una respuesta, ¿no? La imagen de la izquierda corresponde a lo que nosotros pensábamos que había cuando hicimos el concurso, ¿vale? En junio de 2022, y la imagen de la derecha es lo que nos encontramos en la primera visita, ¿no? Cuando fuimos ya a hacer como la primera toma de datos del lugar después de firmar el contrato. De hecho, fue el mismo día. ¿Qué pasa? Que un proyecto que lo que buscaba era unos espacios de sombra que se disimularan entre los pinos y al final un camino que no dejara de ser casi como una calzada romana en la que la arquitectura pasara totalmente desapercibida, nos encontramos como un espacio mucho más desnudo que esta voluntad pues se hace mucho más difícil, ¿no? Durante el proceso de proyecto se caen estos espacios de sombra y estos paraguas. Yo creo que ahora son necesarios, ¿no? Porque es cierto que los pinos hacen su labor, pero bueno, decisiones políticas que deciden prescindir de los pinos. Esto viene ¿no? Aparece esta imagen en el ayuntamiento y entonces se tiene la brillante idea de volver como ¿no? a este estado como primigenio de la colina, ¿no? De la ermita de 1998, ¿no? Donde al final esto es la ermita del Calvario y, como bien sabéis, los calvarios tienen una relación directa, ¿no? Romana
los cipreses, ¿no? Que marcan el camino de ascensión al propio Calvario. Entonces, de alguna forma, la administración entendía que los pinos desvirtuaban, ¿no? el nombre de la ascensión del Calvario, entonces prescindieron de ellos y se quedaron con los cipreses. No lo ha contado Javier, pero nosotros vamos a hacer así un poco como de, ¿no? Como de sparring un poco a los que nos están escuchando. Yo creo que cuando uno tiene que elegir el lugar, porque hay como un montón de lugares para elegir, como ha dicho Silvia, esta edición son 41, hay como que elegir algo que de alguna forma te aporte, ¿no? Que veas como que ahí va a pasar algo y que tú, con tu intervención, pues puedes ayudar de alguna forma, iba a decir a mejorarlo, pero ni siquiera eso, como a complementarlo, ¿no? Luego ya si lo mejoras o no, ya será la gente cómo se apropia del espacio público. Pero por lo menos que lo intente complementar. En este caso se trataba de la ermita. El ayuntamiento ya había hecho un esfuerzo, un ayuntamiento pequeño como es Canelo Roig, eso está emplazado en Canelo Roig. Ya había hecho un esfuerzo, gracias a una subvención, de reparar la cubierta de la propia ermita, ¿no? Y había conseguido una concesión con la Iglesia para, creo que es de 25 años, para la explotación de la misma. Es cierto que las bases no decían qué usos iba a tener, lo cual para nosotros eso era como casi incluso mejor, ¿no? Lo que vamos a intentar es un poco lo que he dicho antes en esta reflexión del espacio público. Al final, generar un soporte en el que lo que pase ahí, ¿no? No lo impongamos nosotros, sino que sea un poco la ciudadanía y la sociedad la que se apropie de él y de alguna forma vaya ocupándolo en la medida que así se demande en función al uso que pueda albergar la propia ermita. El proyecto en realidad es súper sencillo. Bueno, nosotros lo vimos como muy directo, ¿no? La ermita preside una especie de loma, ¿no? Que tiene unas vistas 360 grados a todo un valle precioso, ¿no? Un poco así como con esta vegetación, ¿no? Así secarral, ¿no? Pero que al final hace como que se te pierde la vista al infinito. Tiene una belleza propia, ¿no? Del paisaje autóctono del interior de la provincia. Y entonces el proyecto como casi que salió solo, ¿no? Lo único que hicimos fue preparar un parking en la llegada y a partir de ahí, pues un poco darle importancia al camino, ¿no? O sea, hacer no solo un recorrido en ascensión de un círculo, sino que al final ese círculo se convierte en una espiral en el que los caminos se van cruzando y un poco con la lectura propia que ya tenía la propia colina de ascensión de simplemente del paso humano, pues al final pavimentarlo de la forma más sencilla posible y que pasara lo más desapercibido posible. Proponemos dos accesos. Uno, como hemos dicho, en el que da gusto perderse, disfrutar de las olivas, ¿no? de los oliveros milenarios que tienen por la zona, las vistas, el paisaje de ascensión que hace que la llegada a la ermita sea accesible. Y luego otro, el de la derecha, mucho más directo, que simplemente con una serie de peldaños uno llega ya a la plataforma de bienvenida de la ermita. Aquí enseñamos como algunas imágenes de proceso de proyecto, ¿no? Del estudio de la geografía, de la orografía, perdón, del propio emplazamiento, de cómo desarrollar estas rampas de pendiente continua del 6%. ¿Vale? Esto está ordenado diferente. Cosas del directo, algo ha pasado. Esta era la primera. Estas como las vistas, ¿no? Que uno tiene de la ermita presidiendo la colina, ¿no? Y todo el paisaje que tiene alrededor. Al final el proyecto lo que buscaba era potenciar estas vistas, ¿no? Desde la ascensión. Y luego, como veremos, un objeto que aparece durante el proceso de obra, que lo que permite ya es como una experiencia un poco más chula, ¿no? Como casi de levitar sobre el paisaje y reforzar estas vistas. Esto es lo que estaba diciendo. Este es como el acceso más rápido, ¿no? Que donde llegamos a las escaleras, y lo que pasa cuando desembarcas era que esta espiral que nosotros proponíamos, que también eran unas pasarelas que se salían del camino, eran bastante complejas de ejecutar debido a la pendiente ¿no? En sección del propio emplazamiento, y lo que decimos es como concentrar todo el material, ¿no? De hierro en un gran mirador que permite como que 15, 20 personas puedan estar ahí perfectamente, apoyado sobre 4 pilares que bajan en un punto. Esto lo que al final nos ayuda es como a incorporar una visión nueva que el paisaje no tiene, porque uno lo que hace es como en una serie como de barras de acero corrugado, casi levitar, ¿no? Como salirse de la plataforma de barro, levitar sobre ella a la misma cota, ¿no? que la
la copa de los cipreses y que se puedan generar como estas vistas cruzadas, ¿no? Que antes el paisaje no te ofrecía, ¿no? El propio emplazamiento no te ofrecía, y con la incorporación de este objeto ya permite que se generen. Esto es lo que os decía, ¿no? Al final se trata como de desdibujar todo, ¿no? No solo el camino de cerámica, sino que también esta especie de plataforma fuera lo más ligera posible y diera la sensación de liviandad que nosotros buscábamos, ¿no? Para que como que me salgo del camino de baldosas amarillas, me pierdo un poco, disfruto de las vistas y luego vuelvo. Bueno, más fotos. Lo que nos interesa de todo esto también, que no lo he dicho, es que de alguna forma, y es algo como que incorporamos en bastantes proyectos, la mano del arquitecto pase lo más desapercibida posible. Es decir, que al final lo que nos importa es que, y ahora que la semana que viene volvemos a Castellón, haremos la visita, ¿no? Como le ha pasado a Javier, ¿no? A ver qué tal la vegetación se ha apoderado de todo esto, ¿no? Y al final lo que he ido es desdibujando estos límites desdibujados que proponíamos nosotros de cerámica, de encuentro, tierra, estos encuentros que proponíamos de directos de tierra, cerámica, de alguna forma la vegetación los desdibuje, ¿no? Los engulla, y casi como de una calzada romana ¿no? de cientos de años, de miles de años fuera, el peso de la mano del hombre, ¿no? Se desvanece, se desdibuja, y al final lo que importa es casi un camino de una forma inconsciente que te sube a una especie de plataforma que no deja de ser un lugar en el que ya uno se puede refrescar, ¿no? Se puede sentar, pueda mirar el paisaje, y luego ya, como para terminar, lo más bonito, ¿no? Y es que en esta cosa que decimos de los usos imprevistos, Silvia ya se lo sabe, pues lo digo siempre, pero lo más bonito que nos ha pasado nunca en un espacio público es que ahora la gente quiere casarse aquí, ¿no? O sea, que hay mejor que el que, ¿no? Lo que para uno es el día más importante de su vida, decida que un lugar que antes no existía, ¿no? Lo incorpore, ¿no? a sus fotos, que lo van a acompañar, ¿no? Para siempre. Entonces yo creo que ese es como el mejor de los halagos que le pueden hacer a uno. People Matters. Sí. Bueno, esto de Matters que Carlos no lo ha contado, pero que esto procedía de una historia que llevamos nosotros, ¿no? Cuando contamos un poco los últimos proyectos del estudio, que nos gustaba mucho jugar con la palabra matter, porque indica, ¿no? Es un poco ambivalente en el sentido que puede significar materia, pero también es un verbo que significa que importa, ¿no? Entonces siempre hablábamos como con la excusa hablar de un material, pero siempre un poco está bailado, en este caso la cerámica está bailado a una serie de conceptos, ¿no? En Vinaròs era que el urbanismo importaba, porque explicamos cómo llegamos a este proyecto de Vinaròs. Carlos ha contado que en Canet lo que importaba era el recorrido, el viaje, ¿no? Y aquí lo que importaba era la gente, porque este proyecto viene es como el más curioso, y creo que seguramente de los tres que hemos hecho. O sea, hemos hecho más cruz, ¿eh? Algunos hemos perdido también, que todo hay que decirlo. Menciones. Pero son menciones. Pero de los que hemos ganado, este sería un poco más curioso, porque nosotros empezamos haciendo otro totalmente diferente, y hay un momento ahí como que nos chocábamos contra la pared de una cosa como que no estaba saliendo, ¿no? Entonces, una de esas de que alguien de la oficina, en este caso Nuria, hace un pequeño scouting de nuevo, decir, aquí algo que, ¿no? Pues siempre habíamos como visto el sitio en el que nos teníamos que presentar de alguna manera como de una forma bastante lúcida, ¿no? Y ahí no estamos trabajando de forma lúcida. Entonces, Nuria descubre la historia de Montanejos, que habíamos pasado como un poco por encima inicialmente, seguramente porque tampoco se trabajaba en Montanejos, todo eso un poco nos desvió del camino, ¿no? Entonces, cuando nos leímos como un poco más tranquilamente la historia de Montanejos, fue una historia como que enseguida nos cautivó. Y es que, o sea, el proyecto no es en Montanejos, sino que es en una pedanía de Montanejos. Montanejos ya es un pueblecito ya que es bastante pequeño, y todavía era como un sitio todavía más pequeño, que apenas tendrá como 100 habitantes. Pero aunque Montanejos sea pequeño, como es un pueblo como súper turístico, o sea, todo el mundo conoce Montanejos, hasta el punto que, como casualidad del destino, el fin de semana, aquí en plena Rambla de Alicante, había un cartel publicitario de visita a Montanejos, un pueblo muy turístico, ¿eh? O sea, que todo el mundo al final conoce Montanejos, pues sus aguas termales, etcétera. Pero el pueblo no tenía nada que ver con eso. Y en cambio está ligado con el proyecto que ha contado curiosamente también Javier. Y es que
todo esto empieza en un pueblecito muy pequeño que se llama... ¿era cómo? Campos de Arenoso, perdón, ahora tenía que apuntarlo. Ya ves Campos de Arenoso es un pueblo que desaparece en los años 70. O sea, todos estos pueblos alrededor del pantano son como Cortes de Arenoso, Puebla de Arenoso, Campos de Arenoso. Este es un pueblo que llega un momento en el que, como en el tardofranquismo, como ya metidos en los 70, en este desarrollismo de los pantanos y demás, pues bueno, se va a hacer como el embalse de Arenoso, que es este que aguas arriba no está aquí, pero si continuamos por este embalse aguas arriba, encontraremos Puebla de Arenoso, que es donde ha trabajado Javier. Entonces, esta imagen que veis en la izquierda es el supuesto llenado al 50% de cuando esté llenado al 50% la capacidad que tiene este pantano. Y como veis, Campos Arenoso se queda como por debajo de este nivel del agua, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene el desarrollismo, ¿no? Hay que construir aquí un pantano y, bueno, pues este pueblo como se tiene que ir fuera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que bueno, se recoloca, ¿no? Todos estos habitantes, como en los pueblos alrededores, algunos se van a Pueblo Arenoso, otros se van a Cortes, y algunos de ellos no es que fundan, pero que de alguna manera son como el corazón o son como de alguna manera los primeros habitantes de esta pedanía de Montanejos que es la Alquería. Y esto es como un extracto, bueno, keyframe de un pequeño documental que hay de unos 15 minutos en YouTube, que recomiendo a todo el mundo, que es como los últimos minutos, o sea, es como va a Televisión Española y hace un reportaje de los últimos minutos, las últimas horas de este pueblo antes de que se tenga como que desalojar porque en unos días se va a empezar a construir el pantano. Entonces, hay como unos reporteros que van como visitando el pueblo y se ve como la gente está como, ¿no?, empaquetando todas sus cosas, cargándola en camiones y coches para irse de aquí, ¿no? Entonces, es muy emotivo, la verdad, y bueno, hay que un poco que creo que como que empatizar con esta situación, ¿no? Hasta el punto de que hay un momento, o sea, que ya fue un poco lo que acabo de como vincularnos totalmente al sitio, y es descubrir como una noticia en el periódico de Castellón, creo que era, y era que en las épocas de sequía, por ejemplo, estas imágenes de verano, cuando los niveles del pantano de Arenoso llegaban a mínimos, digamos que volvían a emerger las huellas de lo que algún día fue el pueblo de Campos de Arenoso, hasta el punto de que el reportaje este del periódico de Castellón hacía como un recorrido con los familiares, ya no hay muy pocas, creo que no lo tengo constatado, pero creo que ya no hay casi nadie vivo de los habitantes de Campos de Arenoso, pero bueno, muchos de los descendientes todavía como que vienen aquí y, bueno, pues contaba el artículo este que la gente, pues de alguna manera, paseaban por allí los hijos, los descendientes de los habitantes de Campos de Arenoso y decían, ahí vivía mi madre, esta era la antigua iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto, insisto, solo se puede ver y solo se puede recorrer cuando, como veis, el pantano pues, apenas es un pequeño riachuelo, ¿no? Entonces, diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver, ¿no?, con la propuesta que nos hacía el CRU? Porque realmente el CRU nos da esto, ¿no? De repente suelta ahí como unas bases, o sea, nos cuentan esta historia, pero nos sueltan unas bases de la que aquí hay como una lengua de hormigón, además, justo no podían ser como peor en la foto, ¿no? Porque encima justo las fotos se toman cuando están canalizando el gas o creo que reparando una tubería en esta calle, con lo cual ya cuando uno cuenta la historia y encima se da cuenta que lo que hay que reurbanizar es esta calle o este como desnivel que hay en la Alquería, ya se le acaba como de romper el corazón, ¿no? Porque, o sea, para empezar, una zona totalmente no urbanizada, aquí se había echado como una lengua de hormigón y encima ahora mismo no era ni operativa porque se estaba como levantando todas las calles, bueno, un auténtico desastre. Pero lo bonito, o sea, la propuesta no era solo urbanizar esta calle con cerámica, que podía haber sido como cualquiera de otras 40 propuestas, sino que se pedía era que realmente esto había nacido de una manera desordenada y desestructurada, porque había como que alojar gente, entonces había un poco crecido las calles y las casas un poco por adhesión y no como planeamiento, ¿no? Lo que nos pedía realmente es generar un espacio público donde no lo había, pero también que ese espacio público de alguna manera también estuviera vinculado a la memoria de Campos de Arenoso, hasta el punto de que creo que aquí hay un día de agosto que se conmemora como el Día de Campos de Arenoso y se hace como unas, no sé, creo, unas misas y unos folclores y demás que de alguna manera recuerdan, o sea, vienen como descendientes de gente de Campos de Arenoso, de Puebla, de Cortes y de Montaña y de otros sitios,
y de alguna manera celebran ese día, ¿no? Y lo conmemoran en agosto. Entonces, de lo que a nosotros nos dan, ¿no? Que es como esa lengua de hormigón totalmente desestructurada a lo que nosotros intentamos devolverle, pues bueno, intentamos no solo generar como ese espacio público, sino que de alguna manera le dimos también la vuelta al encargo, ¿no? Porque ellos básicamente lo que querían es como reurbanizar este espacio que damos, que básicamente en el proyecto es una Y, ¿vale? Pero nosotros descubrimos que, no sé si puedo señalar desde aquí, pero nosotros descubrimos que por aquí, que es la entrada principal, o sea, aquí está como la famosa CV20, que es muy conocida por turistas porque la comunica la costa hasta prácticamente con Teruel, no, prácticamente no, entra en Teruel, y el recorrido de la CV20 hacía así, y esta era la entrada principal que se hacía desde la CV20 y concretamente desde Montanejos, ¿no? Entonces, era curioso que para venir a esta zona, porque esto ya es como, son solares bancales y demás, para venir a esta zona uno tenía que venir como por aquí, ¿no? Y ya podía entrar aquí, no había otra manera de acceder, ¿no? Entonces, nosotros descubrimos que había aquí una serie de terrenos como que estaban abandonados y más, que iban generándose de nivel y que para nosotros era la excusa de que desde la entrada ir generando como un espacio público domesticado que fuera de alguna manera haciendo una serie de pequeñas terrazas, de una pequeña bajada que nos diera como acceso a ese espacio público que en última instancia era el que nosotros queríamos que de alguna manera fuera el lugar de encuentro entre los vecinos. Entonces, al final, nosotros lo que hicimos fue como invertir el punto de vista, ¿no? Si las imágenes que a nosotros nos estaban dando eran siempre como desde el único sitio en que se podía acceder a la calle, que era desde aquí, desde la entrada, ¿no? Porque uno venía como por aquí detrás y tenía como que hacer ahí, nosotros invertimos totalmente la imagen y dijimos, no, es que el espacio público lo estamos generando desde aquí, ¿no? Entonces, fuimos como domesticando ese espacio, fuimos salvando el desnivel, que es de más de 3,40 prácticamente, entre el nivel superior y la plaza inferior, y de alguna manera fuimos como de alguna manera con la cerámica dándole sentido a esta bajada. En última instancia, casi con la idea también de pasar desapercibidos, lo único que se hace es una pequeña cubierta que nos sirva como también de soporte para actividades, porque quieren como hacer conciertos, quieren tener un lugar a la sombra, que no había exactamente ningún árbol, ninguna zona de sombra, y en definitiva eso es lo que hicimos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Girar totalmente la forma de ver el proyecto de tal manera que nunca ya debía verse desde aquí, que era digamos, como siempre las fotografías y los planos que nos daban, sino invertir totalmente esta Y, ¿no? De tal manera que, bueno, sí, seguía pudiendo pasar por aquí, pero lo importante era siempre la mirada que se hacía del proyecto desde que se entraba, se iba bajando hasta que se iba conectando con ese espacio central, ¿no? Que además luego hay como muchas subhistorias dentro de este proyecto, como un pequeño paso que hay aquí por debajo y llevabas como a la acequia de la alquería, hay temas de agua, temas de recuperación de patrimonio, etcétera, etcétera, que no voy a cansaros con ello, pero que de alguna manera le daba sentido al proyecto. Entonces, bueno, lo que inicialmente era un proyecto como bastante sobrio en las bases, en el que lo que pedía era reurbanizar con cerámica el espacio, acababa convirtiéndose en un pequeño, como un trabajo de microcirugía, de ir creando como pequeños espacios públicos, pequeñas terrazas que fueran salvando ese desnivel de manera como muy artesanal, ¿no? Siempre, por supuesto, con la cerámica, pero siempre, fijaos, ¿no? O sea, yo creo que es un poco también el kit del proyecto, ¿no? O sea, un proyecto que además no tiene, no digo que no tenga mobiliario urbano, pero que hemos visto plazas, ¿no? En la que siempre hay como un lugar de asiento, y aquí pensamos un momento determinado, o sea, hacíamos de forma como intencionada esta imagen, ¿no? De que el propio, o sea, en un sitio tan doméstico, aquí no vienes a este espacio, no vienes si no eres vecino, ¿no? O sea, lo puedes recorrer, por supuesto, y es súper accesible, porque de hecho es la primera calle nada más entrar a la alquería. Pero como que cuando aparcábamos allí, todo el mundo nos miraba como diciendo, ¿qué hacen estos aquí? Porque no vienes si no es que eres vecino. Entonces eso también te permite el que utilizas el espacio público como si fuera un poco salón de tu casa, ¿no? Entonces nos apetecía mucho que fuera esta cosa de que la gente se haga a su espacio público un poco como pasa aquí en la esplanada, que ahí están las sillas y te sientas y está la gente charlando, ¿no? Entonces, esta cosa como de baja escala de domesticidad del espacio público, en el que aquí no hay vistas, no hay como grandes miradores, en el que no hay como paisajes bonitos, no hay como canet, sino que es generar una introspección sobre un espacio público que
aparentemente no lo hay, ¿no? Pues bueno, solo yo creo que con ese objetivo, pues bueno, lo que ha dicho Carlos, empezamos la semana que viene, concretamente el miércoles. No sabemos cómo acabaremos, esperamos que acabemos bien. Con ilusión. Bueno, con ilusión, como siempre. Y nada, tercera aventura y esperemos que disfrutar. Un proyecto totalmente diferente. Además que eso es una cosa que a nosotros nos gusta también contar, que eso, ¿no? Como hicimos Vinaroz, que ahí trabajando con autobuses, como lo más frío y más duro del mundo. Nos vamos a Canet a colocarnos en una colina con unas vistas maravillosas del Bajo Maestrazgo y ahora de repente nos vamos como a una callecita y vecinal de la Alquería con 20 habitantes a aventura, otra vez. Así que nada, muchas gracias por todo. Que como comentaba que también las galas, que son los Oscars de la cerámica, que les encanta a mis compañeros que yo lo diga, porque es verdad que nadie viene, y lo podéis decir, sabiendo en qué posición ha quedado, y se va desvelando conforme va transcurriendo la gala. Y creo que, bueno, a ver... Eso es horrible. Es horrible, pero es el Alguien tenía que decirlo. encanto. Es horrible. Es el encanto, Carlos, porque al final que llegues allí, como la primera edición, que llegaba la gente y ya tenía el cartelito de primer premio, segundo, y te da emoción. Sí, sí. Y sobre todo porque, bueno, entiendo que cuando os caéis a las puertas, no sé, no quiere. Sí. Hola. Sí. Pues crea tensión, crea tal. Y tengo que decir que, aunque no ganéis, a ti se te nota más en la cara el cabreo, Carlos. A Luis menos. Pero. Y a John y a Nuria tampoco. Sonreís mucho en la foto, porque al final, oye, ganar una mención, creo que también es un reconocimiento. Bueno, y que te llevas la experiencia Cruz, siempre lo decimos. Y que este año, pues oye, más posibilidades para todo el mundo. Son 3. Y la gala te lo pasas muy bien, la ambientamos, intentamos. Este año no lo pusisteis muy fácil en el camino a Baldosas Amarillas, porque pues hicimos allí como si fuéramos a Oz. Y bueno, creo que todo el mundo que va con un buen recuerdo, se va con un buen recuerdo. Lo podéis decir vosotros, no me digáis a mí que parece que yo me he venido para vender mi libro, es verdad, No, pero... se pasa mal, pero la verdad es que luego las emociones son reales, ¿eh? Porque yo luego habré visto alguna vez en vídeo cuando ganamos el premio de Montarejos y, o sea, yo luego lo he visto, no lo has visto, o sea, pegamos un brinco, nos damos un abrazo que es sincero porque no lo esperas y de repente es mucha emoción. O sea, estás pasándolo fatal, pero es como cuando ya te liberas y pegas un brinco de alegría. Yo recuerdo 2 veces, tú has ganado 2 veces los primeros premios, Javier, y el segundo ni te lo creías. Yo me acuerdo que cuando subiste a Puebla, que el alcalde más contento no podía estar, pobre hombre, Sí, que pobre subió, hombre. es verdad, que para un municipio tan pequeñito, pues yo recuerdo porque, claro, nosotros sí que sabemos quién ha ganado. Entonces hay veces que lo más bonito es como cuando dicen que lo bonito no es ver entrar a la novia, sino que es ver la cara del novio mientras está entrando la novia, ¿vale? Porque ahí es donde de verdad se ve la emoción de la persona que te está llegando, ¿no? Todo el mundo mira siempre a la novia, pues esto es igual, nosotros miramos y sabemos y las caras... me acuerdo de la de Javier, que era como, no, otra vez un primer premio, fue rara, y la vuestra, la que más recuerdo fue en Vinaroz, que estábamos todos con las mascarillas, bueno, Peñíscola fue que ganasteis Vinaroz, y estima por la distancia de seguridad, Sí, estaba claro. uno delante, el otro detrás. Pero no podemos ni tocarnos para... No, Sí, bueno, o sea, vos era os como... tocasteis, o sea, Carlos te cogía bueno, sí, así. pero es que era septiembre del 20 y es verdad, o sea, tenías que ser con una persona que estaba a 2 metros, o sea, era todo curioso. Era todo, fue- Y para ver la foto no le dabas ni la mano, nos poníamos como así en 3 bolillos. Nos dimos Era un dura. kit COVID. Sí, que sí, siempre, sí, una de las de- cosas que vaya también estar tiene alcohólico. el grupo, que siempre damos un obsequio a toda la gente que asiste a la gala y es un recuerdo y tiene que ver también con... Este año no sé si os vivirán todavía los geranios o no, porque la maceta es muy bonita, pero muchos del calor que hacía, porque este año es verdad que hemos adelantado la gala, es antes, porque también para dar más plazo, porque vamos siempre muy justos y así es un poquito, suele ser normalmente principios de julio, era a finales o tal, ¿no? Hemos tenido un poco de todo. Pero bueno. Vais a hacer un nuevo cóctel, ¿no? Porque ya os vais como... No, sea, este año ya tenemos, se acaba de licitar, o sea que es público, está en el perfil del contratante, queda hasta el 8 de abril para que presente las ofertas para
la organización de la gala con las directrices. Os puedo decir que es la verbena de la Solanica. Montán será un poco así italiana, muy chula y, por supuesto, sorprenderemos con mil cosas. Y así que nada, con muchas ganas de esta nueva edición, con todas las novedades, que de verdad que la apuesta del equipo del gobierno provincial por el CRU ha sido bárbara, porque no todo el mundo apuesta invirtiendo el doble en unos presupuestos y estamos muy contentos del departamento. Desde aquí saludamos a Vicente Pallares, a nuestro diputado, que no ha podido hoy asistir por motivos laborales, pero que también siempre en Madrid sí que estuvo con nosotros, nos apoya, siempre está al pie del cañón también. Y nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta del concurso. Bueno, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias.